Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al episodio 152 del programa Tejiendo Redes Anticorrupción. Mi nombre es Keops Torres, soy consejero presidente del Consejo Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Durango y será un placer estar con ustedes en esta producción conjunta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados y la Comisión de Comunicación de la Red CPC Anticorrupción. Las y los invito a seguirnos, interactuar y enviarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Me acompaña para conducir este programa mi estimada colega y amiga comisionada de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, Neira Godoy. Además, la reconocida excomisionada presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Oaxaca y activista social, Reina Santillán. Muchas gracias por su presencia. Neira, por favor, coméntanos cuál es el importante tema que nos convoca el día de hoy. Gracias, Keops. Les mando un cordial saludo y fuerte abrazo desde Jalisco. Siempre un gusto estar aquí con ustedes y hoy teniendo invitados tan especiales y tan entrañables, nuestros colegas Raquel y Emanuel de CPC Sinaloa, para hablarnos de un tema que es bien importante y que a veces por el desconocimiento poco podemos hacer para traerlo a los planes institucionales. Ellos el día de hoy pues nos van a tratar un tema de vital importancia, cómo conecta la agenda anticorrupción con el desarrollo sostenible, y para poderlos presentar como ellos se merecen, le voy a pedir a mi compañera Reina que nos ayude a leer las semblanzas. Por favor, no se desconecten en este episodio, créanme que se van a atender temas sustantivos, retos, miras desde el CPC de Sinaloa y por supuesto la aplicabilidad que tiene en el día a día estos grandes y poderosos temas. Adelante, estimada Reina. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Como bien ya nos comentaron Kiops y Neira, pues en este interesante, importante y desde luego lo que ya estamos viviendo el presente, que es la sostenibilidad y que, claro, ya está en la agenda internacional, que pasa en la agenda nacional y en la agenda estatal. De eso hablaremos el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, me toca presentar a Raquel Sapien Osuna. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ejerció el periodismo durante 25 años. A través de su profesión ha contribuido a la construcción de ciudadanía y defensa de los derechos humanos, como el de acceso a la información, libertad de expresión y a un medio ambiente sano. Esta tarea ha implicado un constante escrutinio de los asuntos públicos y ejercicio del poder, acciones inherentes a la rendición de cuentas y combate a la corrupción. En los últimos 10 días aplicó sus habilidades para la investigación social en estudios de mercado relacionados con el monitoreo de investigación pública y privada, detección de riesgos y oportunidades. En 2019 fundó Son Playas, el primer medio de comunicación especializado en medio ambiente de Sinaloa. Desde este espacio desarrolló una inmensa labor de vinculación con organizaciones ciudadanas, centros de investigación e instituciones educativas para impulsar acciones colectivas a favor del entorno natural. Ha propiciado el diálogo entre la ciudadanía, organizaciones e instancias del sector público y privado mediante la organización de foros, conferencias, exposiciones, cursos y talleres, entre los que se incluyen capacitaciones para el acceso a la información pública y gestión social para la protección del medio ambiente. Desde julio de 2023 es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa. Pues muchas gracias nuevamente, Raquel, por estar el día de hoy con nosotros. Enseguida tengo el gusto de presentar a Emanuel Espinosa Salcido. Él es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa. Es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa y maestro en Ciencias de Información
geoespacial por el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial de CONACYT. Cuenta con 8 años de experiencia en temas urbanos y territoriales, trabajando en el sector público, privado, la academia y sociedad civil. Ha participado activamente como miembro de Guayicum AC, Asociación Civil especializada en atención a problemáticas urbanas y medio ambiente, y como asistente de investigación y análisis urbano en el Colegio de México. Ha participado en la evaluación de múltiples políticas públicas urbanas, así como la investigación en el uso de presupuesto en obras públicas, e impulsado el tema de transparencia de información pública para el análisis y toma de decisiones basadas en datos. Gracias, Emanuel, también por tu presencia el día de hoy. Muchas gracias. Les regreso los micrófonos, por favor, Piops. Muchas gracias, estimada Reina. Pues nos congratulamos de tener en este programa a dos distinguidos colegas del CPCs del estado de Sinaloa. A ambos tengo el gusto de conocerlos de manera personal. Con Raquel compartimos en los trabajos de la Comisión de Integración a los Municipios de la Red Nacional, y con Emanuel, pues bueno, en algunas actividades nacionales en las que hemos coincidido. A ambos les agradecemos mucho su presencia en este programa. Y bueno, a continuación me permitiré explicar la dinámica de este programa, y para un mejor desarrollo del mismo lo vamos a dividir en 4 secciones. En las 3 primeras realizaremos preguntas a nuestros invitados sobre el importante tema del día de hoy, y en la cuarta daremos respuestas a las preguntas del público participante. Licenciada Raquel, ¿podría compartirle a nuestra audiencia qué es la Agenda Anticorrupción para el Desarrollo Sostenible? Hasta por 6 minutos, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Como siempre es un gusto saludarles. Hoy nos encontramos en un espacio virtual, pero como ya comentaba Keops, hemos estado coincidiendo en la agenda anticorrupción de nuestros estados y a nivel nacional también. Sí, la agenda anticorrupción para el desarrollo sostenible del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa no es otra cosa más que mecanismos de prevención de la corrupción y faltas administrativas asociadas a cómo se administra el suelo, cómo se dan permisos de construcción, cómo se dan cambios de uso de suelo, y cómo, cuando estas acciones de gobierno se dan sin un sustento técnico y legal, pueden incrementar los riesgos de inundación, los riesgos de desastres en comunidades vulnerables como son las comunidades costeras. La Agenda Anticorrupción para el Desarrollo Sostenible lo que busca es la mejora de la función pública para evitar justamente que se dé que se otorguen de manera discrecional permisos y licencias que contribuyen justamente a incrementar el riesgo de familias que están asentadas en zonas que indebidamente, están asentadas en zonas de alto riesgo. ¿Por qué le estamos impulsando? Bueno, porque nos encontramos en un contexto de cambio climático en donde la comunidad científica mundial ha llegado a un consenso de que debido al cambio climático nos estaremos enfrentando a ciclones y huracanes cada vez más fuertes, cada vez más impredecibles, y esto incrementa el riesgo para la población. Y nos parece que a través de la política anticorrupción podemos impulsar mecanismos de prevención justamente asociados a cómo se administra el suelo. En pocas palabras, esa es la Agenda Anticorrupción para el Desarrollo Sostenible. Muchas gracias, estimada Raquel. Y ahora pasaríamos con Emanuel. Nos han informado que esta agenda anticorrupción tiene un enfoque territorial. ¿Qué propuestas y acciones específicas están impulsando en esta materia y cómo las han alineado a la política anticorrupción, Emanuel? Hasta por 6 minutos igualmente. Muchas gracias. Gracias por la invitación también. Pues la verdad es que son muchas, resultaron ser bastantes acciones. Recordemos que la corrupción es transversal y al mismo tiempo sus soluciones son transversales. Entonces, realmente no fue tan complicado encontrar una forma de aplicar la agenda, las estrategias que vienen en nuestro programa de implementación y aplicarlas al tema territorial. Porque al final, pues una de las formas en que nosotros solucionamos la corrupción es a través de la transparencia, a través de la mejora regulatoria, a través de la participación ciudadana, y en todos estos temas existe el tema territorial.
Si estamos hablando de transparencia, bueno, transparencia a nivel territorial. ¿Qué es transparencia a nivel territorial? Licencias de construcción, usos de suelo, todos los permisos de manifestaciones de impacto ambiental, todos esos trámites que la sociedad hace o todos esos permisos y licencias que da el gobierno tienen una ubicación, ¿no? Si se da una licencia de construcción, se da en una ubicación específica, ¿no? Entonces, nosotros sí queremos que sea transparente como ya se hace el permiso, ¿no? La hojita, el PDF que te imprimen ahí, que dice que se dio la licencia. Pero también queremos saber dónde se dio, no solamente que se dio la licencia, sino dónde. Y no queremos dónde se dio una o dónde se dieron dos, no, dónde se dieron todas para poder generar patrones. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Queremos que se transparente como ya se está transparentando la licencia de suelo, pero de una forma en que la gente pueda visualizar la ubicación. ¿Cómo se hace esto? A través de visores urbanos o visores territoriales. Estamos impulsando plataformas de mapas en donde no solamente se transparente, como les digo, la licencia como tal, la copia que te transparentan en la Plataforma Nacional de Transparencia, sino que te transparenten, te pongan en un mapa, todas las ubicaciones de los permisos y licencias que han dado, ya sea de cambios de uso de suelo, licencias de construcción, como les digo, manifestaciones de impacto ambiental y todas las estrategias, acciones que ha hecho el gobierno en el territorio, que te lo pongan, que te lo muestren en un mapa. Eso hace que sea mucho más fácil entender qué es las acciones de gobierno en el territorio, porque hay una gran diferencia en que te pasen una base de datos, un Excel, con un montón de cantidades de números, a que te den un mapa y te digan, fíjate que el gobierno hizo 50 obras, pero todas están ubicadas aquí, ¿no? O todas están ubicadas en un lugar en donde se ve que no hay tanta vivienda o, no, o vivienda lo hicieron en zonas ricas o lo hicieron en zonas separadas en donde que no influyen en la ciudad, ¿no? O sea, poder interpretar qué está haciendo el gobierno en el territorio, eso va a permitir, eso es lo que permite la transparencia territorial y se hace muy simple a través de plataformas de visualización de mapas, donde se georreferencie toda la información de las cosas que hace el gobierno. También está el tema de mejora regulatoria. Pues igual, todas las licencias, todos los permisos de construcción y eso, pues tienen un trámite, ¿no? Y en muchos municipios el trámite es muy opaco. Muchas veces, en muchos municipios, el trámite se hace a través, por ejemplo, de una solicitud escrita. Ni siquiera hay un formato de llenado, ¿no? Entonces, como se hace a través de un formato escrito, realmente no se transparenta esa información. No se transparenta al nivel que se podría transparentar un formato que le puede sacar copia y demás, o pasarlo incluso a un formato de datos abiertos. Entonces, mejorar el proceso en cómo se dan las licencias para eliminar opacidades o para poder transparentar mejor el proceso, eso también entra en el tema territorial, ¿no? Si nos basamos en ciertos trámites, como les digo, licencias de uso de suelo y trámites de licencias de construcción. Luego está la participación ciudadana en temas de gestión del suelo. Dentro de nuestro programa de implementación está el impulso de observatorios ciudadanos. Bueno, un observatorio ciudadano en temas territoriales. También está los temas de consejos ciudadanos. Hay muchos consejos ciudadanos, hay consejo ciudadano forestal, consejo ciudadano en desarrollo sustentable, consejo ciudadano en desarrollo general del municipio. Todos ellos pueden abarcar el tema territorial, cómo es que el municipio se está desarrollando, cómo es que las ciudades se están desarrollando, cuáles son las áreas verdes que se están perdiendo. Toda esa observancia ciudadana puede ser inclinada a también, o sea, sí, a observar lo que normalmente se basa es en observar el presupuesto, ¿no? Y hay como que a veces se quedan en que los números den, pero tenemos que pasar y evolucionar a ver los resultados. Ok, sí se utilizó el presupuesto, sí se transparentó todo el presupuesto, sí dan las cantidades, nadie se robó nada, pero ¿qué se hizo? ¿Por qué se gastó en qué? ¿Por qué se hizo una obra pegada a un área verde, a un área natural protegida que podría incentivar que para allá se desarrolle y se invada? ¿Por qué se hace eso en vez de, o sea, no sé, desarrollar un área que tenga problemas en servicios públicos de agua, por ejemplo? ¿Por qué se decide una cosa y la otra? La transparencia en este tipo de acciones nos permite ver los resultados y las verdaderas acciones de gobierno, no solamente en números, no solamente en presupuesto, que sí es importante, es la base, pero no nos podemos quedar en presupuesto. Si nos quedamos en presupuesto, realmente no vamos a ver todo lo que está haciendo gobierno y todo lo que
pues las decisiones que se toman por abajo, porque al final el gobierno no nomás es un ente que gasta dinero, ¿no? Tiene acciones y tiene voluntades y tiene razones, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de transparentar, las razones de gobierno, por qué hace las cosas y qué está haciendo exactamente, por qué toma esas decisiones. Y nosotros nos basamos, bueno, pues queremos saber qué hace, cómo lo hace, pero a nivel territorial, que simple y sencillamente es pasar todos los datos que ya tenemos a mapas. Esa es. Gracias, estimado Manuel. Después de esta clara e interesante introducción al tema, pasaríamos al cierre y conclusiones de esta primera sección a cargo de Reina Santillán. Por favor, Reina, adelante. Interesante hablar de una agenda anticorrupción con desarrollo sostenible porque pues por la problemática que tenemos del cambio climático y de que derivado del calentamiento global de la Tierra, pues tenemos que ser más empáticos como ciudadanía y creo que eso es interesante lo que menciona Raquel con esta agenda que tienen dentro del Comité de Participación Ciudadana de darle seguimiento. Sabemos de esta agenda internacional de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que pues se ha ido bajando a través de los estados, de los países como México, y a través de los mismos estados, los 32 estados que tenemos y los municipios. Y creo que esto es buen punto, ¿no? Creo que ustedes nos ponen el ejemplo de lo que Manuel dice con los municipios, porque finalmente ahí está el territorio. Recordemos que el artículo 105 de la Constitución Federal pues nos menciona precisamente esa parte con la que cuenta en los municipios, que es esa parte territorial y creo que ustedes han puesto el dedo en la llaga de esta parte territorial, no hablando de océanos, no hablando de la parte aérea, que eso es de la federación, pero sin embargo creo que no hemos entendido bien el ordenamiento territorial, de la opacidad, que sí es cierto que se habla, pero también como ciudadanía creo que es elemental la participación de los observatorios ciudadanos que sean quienes cuestionen. ¿Cuál es la transversalización de todos esos importes que se cobran, estas georreferenciaciones, estas geolocalizaciones que afortunadamente varios municipios o a través pues, de estar insistiendo como ciudadanía, pues se han obligado a implementarlo, pero sin embargo, creo que nos hace falta mucho más ser empáticos con el medio ambiente y no aprobar o autorizar pues grandes obras, grandes fraccionamientos, que a lo mejor el estudio de impacto ambiental no está de la manera correcta. Entonces yo creo que esta parte territorial y de la opacidad y de llevarlo a una transparencia, eso es elemental y esa es la parte en donde más debemos de estar involucrados como ciudadanía y felicitarles por estos temas que ustedes lo han trabajado y lo han aterrizado y han estado presentes ahí y ahora nos toca a la ciudadanía participar en esos observatorios y en esos consejos para precisamente tener ya clara ese concepto territorial de ordenarnos, de no nada más es autorizar por autorizar o no nada más es cobrar por cobrar, sino ver cuáles van a ser esas consecuencias de esas grandes obras o de esos grandes desarrolladores para ver qué tanto nos afecta, ¿verdad? Entonces, hasta acá quedaría mi comentario. Muchas gracias. Gracias, estimada Reina. Pasaríamos entonces a la segunda sección. Neira, por favor, llámanos. Gracias, con muchísimo gusto. Pues primero, agradecer la puntualidad con la que transmiten cuáles son los efectos que tiene la corrupción en el medio ambiente y la importancia que tiene de estudiarlo y la valentía con la que el CPC Sinaloa se atrevió a meterlo en la agenda y indexarlo en su política local anticorrupción. Y justo el planteamiento, estimada Raquel, es
y para la audiencia un pequeño preámbulo. Existe la Política Nacional Anticorrupción, que tiene sus 4 ejes, sus 40 prioridades, y que vio la luz en enero 2020, ¿no? Posteriormente, la Política Local Anticorrupción de Sinaloa vio la luz en junio 2020, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿cómo le hicieron ustedes para integrar la dimensión de territorio y medio ambiente en la política estatal anticorrupción? Y yo me atrevo a decir, es la única a nivel nacional que integró estas 2 importantes dimensiones. Sí, gracias por la pregunta, Neira. De alguna manera lo comentaba Emanuel, sabemos que el sistema anticorrupción, tanto nacional como los estatales, no se crearon expresamente para atender temas ambientales y territoriales, ¿no? Se crearon para prevenir y combatir la corrupción. Pero las leyes anticorrupción, las leyes de los sistemas anticorrupción de nuestros estados, no dicen, ni la nacional, qué tipo de corrupción sí y qué tipo de corrupción no. Se habla en términos generales de prevenir y combatir la corrupción, las faltas administrativas. Se habla entonces en términos generales de la corrupción. Pero la corrupción y las faltas administrativas tienen muchos rostros, muchos escenarios, muchas formas de presentarse. Entonces, lo que nosotros hicimos es cómo metemos este tema en una agenda que habla de prevenir y combatir la corrupción, pero no nos pone límites de dónde sí y dónde no. Esta agenda, tanto la nacional como las estatales, las leyes, la nacional y las estatales y sus respectivas políticas anticorrupción, hablan de prevenir y combatir la corrupción a través de mecanismos como de la ética, los códigos de conducta, la capacitación, la transparencia, la mejora regulatoria, el fortalecimiento de la participación ciudadana, la integridad empresarial. Y nosotros decimos, bueno, el tema anticorrupción es transversal y se puede prevenir a través de estas estrategias que acabo de mencionar, pero el tema ambiental y territorial también es transversal. Y como decía Emanuel, si hablamos de mejora de los servicios gubernamentales, pues hay muchos servicios gubernamentales. Hay muchos trámites gubernamentales, están los ambientales, están los territoriales. Bueno, vamos aplicando la estrategia anticorrupción que habla de mejora de servicios gubernamentales en los servicios que tienen que ver con temas ambientales y territoriales. La política anticorrupción nacional y estatal dice que tenemos que fortalecer la participación ciudadana como estrategia de prevención, pero no nos dice en dónde sí y en dónde no. Bueno, vamos a fortalecer entonces la participación ciudadana en asuntos territoriales y ambientales. La política nos dice que tenemos que fomentar la capacitación, que tenemos que fomentar la cocreación, innovar, lo estamos haciendo, porque la política no habla expresamente del tema ambiental y territorial, pero tampoco nos dice que no podemos hacerlo. Y estamos partiendo de lo que ya dice la política anticorrupción, de lo que ya dice la ley, de lo que ya dice el programa de implementación, pero únicamente lo estamos adaptando a el tema ambiental y territorial. Y con esto estamos comprobando otra cosa, estimados Neira, Keops, Reina. Estamos comprobando otra cosa que en lo personal me parece importantísimo. Estamos comprobando que el sistema anticorrupción y la política anticorrupción también sirve, puede y debe servir para solucionar y atender problemáticas cotidianas de la ciudadanía, adaptadas a las necesidades y a los contextos de los diferentes territorios. Y en Sinaloa, que es un estado costero, que es el principal productor pesquero y agrícola del país, dependemos del buen estado de nuestro entorno natural para seguir siendo líderes productores de alimentos, para mantener esa soberanía alimentaria del país. Y no podremos hacerlo si no se da una buena administración de nuestros recursos y de nuestro suelo. En este caso en particular, para el cuidado del entorno natural, pues intervienen los 3 órdenes de gobierno, pero en este caso en particular nos estamos enfocando en lo local.
lo que sí se puede hacer desde el Estado, lo que sí se puede hacer desde los municipios, atendiendo al 115 constitucional al que ya hacía referencia Reina. Entonces, estamos demostrando que la política anticorrupción sí sirve para atender problemáticas específicas de los territorios, problemáticas que afectan a la ciudadanía en su día a día, en su cotidianidad, y para atender problemáticas desde lo local, que es muy importante. Empezar a trabajar desde lo local permite generar más empatía, porque desde lo local los municipios son la primera autoridad de contacto con la ciudadanía. Entonces es así como estamos encuadrando un tema ambiental en una política anticorrupción que no fue creada para atender problemas ambientales y territoriales, porque para atender problemas ambientales ya hay toda una estructura institucional en nuestro país, ya hay todo un marco legal muy robusto, por ejemplo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y muchas otras que fueron creadas expresamente para atender un problema ambiental. Pero acá nosotros lo que estamos haciendo es agarrar la ley y la política pública, ver qué nos pide que haga la política pública, qué es lo que nos está pidiendo y adaptarlas únicamente a los trámites gubernamentales que están relacionados. Y en este caso lo estamos enfocando al tema territorial y ambiental para resolver una problemática. ¿Qué problemática local queremos resolver? Bueno, decía que Sinaloa es un estado costero que está ubicado en el corredor de huracanes del Pacífico mexicano. Nos hemos salvado de que nos llegue de lleno un huracán, pero sí hemos sufrido las consecuencias de los fenómenos naturales. Y entonces lo que estamos tratando de prevenir es la pérdida de vidas humanas y del patrimonio de las familias, la pérdida de la infraestructura urbana y las afectaciones a los sectores productivos que pudiera generar el cambio climático. Que dice el cambio climático, que dice la comunidad científica, que nos vamos a enfrentar a ciclones y huracanes cada vez más fuertes, más impredecibles, que tendremos más sequías, que tendremos más inundaciones, fenómenos extremos y por lo tanto nos tenemos que prevenir. Para prevenirnos, para adaptarnos y para mitigar estos efectos, existen también ya instituciones, todo un andamiaje institucional, una serie de acuerdos internacionales, una serie de leyes de cambio climático, reglamentos, etcétera. Ya existen, pero nosotros queremos poner nuestro grano de arena utilizando la política anticorrupción, abordando este tema desde otro ángulo, desde otro enfoque, desde otra área que no había sido explorada hasta donde sabemos dentro de ningún sistema anticorrupción. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer esta adaptación. Cuando hablamos de esta política anticorrupción, por eso se llama así, Agenda Anticorrupción para el Desarrollo Sostenible. Y cuando hablamos del tema territorial ambiental, luego nos dicen, oye, te vas a pelear con las inmobiliarias, te vas a pelear con el cártel inmobiliario. No, o sea, no. Sí tenemos una problemática local en Sinaloa que tiene que ver, sobre todo en los municipios más grandes, como en el caso de Mazatlán, que es el municipio turístico más importante de Sinaloa, que debido a su condición de destino turístico tiene una dinámica inmobiliaria muy grande y tiene un crecimiento, una expansión urbana descontrolada que nos está generando ya problemas ambientales, sociales y que está incrementando el riesgo de este municipio costero. Entonces, ¿nos vamos a pelear con los desarrollos inmobiliarios? No, no se trata de esto, esta agenda. Para eso hay otras instituciones, hay otro andamiaje institucional y hay otras leyes con entes que tienen facultades para aplicarlas. Nosotros no tenemos facultades en esa materia, pero lo que sí es nuestra facultad es ver cómo mejoramos la administración pública, cómo trabajamos desde adentro para prevenir desde adentro de la administración pública que se tomen decisiones de autoridad sin sustento técnico y legal y que den autorizaciones, permisos de construcción, cambios de uso de suelo, manifestaciones ambientales que contraponen a los planes y programas de ordenamiento territorial, urbano y ecológico y a los atlas de riesgo. Y aquí entro en otro punto que me parece muy importante
y muy innovador. El sistema anticorrupción, el sistema estatal y municipal anticorrupción de Sinaloa reconoce a los planes y programas de ordenamiento territorial, urbano y ecológico, así como a los atlas de riesgo, no solo como instrumentos de planeación. Estos planes y programas de ordenamiento territorial, urbano y ecológico están normados por una serie de leyes, son planes, son instrumentos de planeación, pero que dicen cómo deben de crecer las ciudades, en dónde sí debe haber desarrollos habitacionales o desarrollos industriales, en dónde debe haber áreas de conservación ecológica. Para eso sirven los planes y programas de ordenamiento territorial, urbano y ecológico. Hay autoridades encargadas de generarlos y de aplicarlos. Pero el sistema anticorrupción de Sinaloa reconoce a estos instrumentos de planeación no solo como instrumentos que sirven para planear las ciudades, los reconoce como instrumentos de prevención de la corrupción asociadas a la gestión de suelo. Y voy a poner un ejemplo, un símil. La política anticorrupción de nuestro país y de los estados reconoce a la mejora regulatoria no solo como un mecanismo para agilizar trámites, sino como un mecanismo para prevenir la corrupción en los trámites gubernamentales, ¿no? Eso sí está explícito en la ley. Se reconoce a la mejora regulatoria. Y la mejora regulatoria tiene otra autoridad que no forma parte del sistema anticorrupción, que se encarga justamente de ver cómo simplifican los trámites, pero su objetivo principal es agilizar trámites. Pero ante los ojos del sistema anticorrupción, la mejora regulatoria también es una estrategia para prevenir la corrupción en trámites, porque en la medida en que los agilizas, los simplificas, reduces el contacto gobierno-sociedad y esa posibilidad de que te pidan un moche cuando vas a hacer un trámite. Bueno, así como la política anticorrupción nacional reconoce a la mejora regulatoria como una estrategia de prevención de la corrupción, en Sinaloa se reconoce a los atlas de riesgo y a los planes y programas de ordenamiento territorial, urbano y ecológico como instrumentos que al generarse, al actualizarse y al respetarse, previenen los actos de corrupción asociados a la gestión de suelo. ¿Cuáles actos de corrupción o faltas administrativas? Pues las que ya mencionamos, que se dan permisos de construcción y cambios de uso de suelo sin un sustento técnico y jurídico. ¿Cuál es el sustento técnico y jurídico? El que dan justamente los planes y programas de ordenamiento territorial, que tienen validez legal y que dan los atlas de riesgo. Así es como estamos adaptando una política anticorrupción que no fue creada expresamente para atender problemas medioambientales y territoriales. Entonces, así es como lo estamos haciendo y así es como también estamos intentando atender y resolver una problemática bajo un contexto local. Muchas gracias, estimada Raquel, por clarificarnos y ayudarnos a entender cómo conectaron cada uno de los puntos. Y aquí me gustaría escuchar a Emanuel, porque parte de la materia prima y de la esencia para conectar estos puntos han sido las alianzas ciudadanas que han construido. Particularmente, lo voy a decir porque un pajarito así me lo expresó, con dos comunidades muy importantes, ¿no? La comunidad académica y la comunidad de profesionistas y también la sociedad civil organizada. Y sabemos que en el CPC Sinaloa, como parte de este tejido fino de construcción, particularmente Emanuel ha desarrollado una serie de talleres, de datos abiertos, de monitoreo satelital para terminar de ir dándole rostro vivo a esta estrategia que ustedes han tejido. Emanuel, por favor, háblanos un poco de ello. Sí, bueno, el CPC Sinaloa cuenta con la Red Ciudadana Anticorrupción a nivel estatal. En esta Red Ciudadana Anticorrupción, pues hay personas de la academia, hay personas de sociedad civil, hay periodistas. Dentro de la misma red existe la Mesa de la Agenda Anticorrupción en Desarrollo Sustentable, ¿no? Ahí es de reciente creación. Y ahorita digamos que vamos a empezar apenas a hacer que crezca, a integrar la mayor cantidad de individuos que les interese el tema para hacerla crecer. Pero desde hace año y medio, bueno, en realidad ya 2 años,
hemos primero impulsado la agenda para que esté dentro de la política estatal, ¿no? A través de nuestro comité coordinador. Luego lo bajamos y creamos una lista de acciones basados en nuestro programa de implementación, de cómo podemos tener incidencia en el tema territorial. Y dentro de esas acciones, pues estaban los temas de transparencia de datos abiertos, gobierno abierto, ¿no? Y nos pusimos a preguntarnos, bueno, si queremos que las personas utilicen datos, más bien que el gobierno transparente datos, que el gobierno georreferencie sus datos, pues tenemos que capacitar a las personas para que los usen. ¿De qué sirve que el gobierno transparente datos en formato abierto y de una muy buena calidad si la sociedad civil no los va a poder usar? También, ¿qué pertinencia social tienen los transparentar datos si la sociedad no los sabe usar? Entonces dijimos, ok, parte de una forma de difundir el tema de datos abiertos, difundir el tema territorial, es capacitar a la sociedad para que sepa utilizar estos datos, aumentar la pertinencia de los datos y la transparencia al capacitar a la sociedad, ¿no? Entonces simplemente dijimos, ok, lo que podemos hacer es crear una serie de talleres, un programa de difusión en donde además de difundir temas de transparencia, porque también estamos aprovechándolo para difundir todo lo que ha pasado a nivel nacional con las leyes, todos los talleres primero tienen una pequeña plática sobre lo que ha pasado con el nuevo modelo de transparencia que se quiere implementar, y cómo lo queremos regionalizar a Sinaloa. Empezamos con eso y después hablamos, pues, de los datos, ¿no? Y decimos, miren, lo que nosotros queremos es incentivar la transparencia, que haya más transparencia, y para eso ustedes tienen que estar educados, ustedes deben estar capacitados en el uso de estas herramientas. Y nosotros tratamos de adaptar el taller dependiendo de las personas a las que les estamos dando el taller, ¿no? Por ejemplo, hicimos un taller con periodistas y los periodistas utilizan dos datos estadísticos, números, por porcentajes, y también están interesados en el tema territorial, principalmente en Sinaloa. Actualmente, pues estamos en un periodo muy violento del último año, y se ha empezado a difundir información de manera territorial en temas de robo de carros, homicidios y demás, y los mismos periodistas se han dado cuenta de la eficacia de que esto se transparece a nivel territorial. No es lo mismo que te den una lista, o un porcentaje o a cantidades de personas que han fallecido en estos sucesos, a que te den un mapa de, fíjate que aquí es donde se están acumulando más de estos hechos, o fíjate que aquí se puede ver en este mapa las edades o el nivel socioeconómico de las personas que han sido afectadas, ¿no? Los periodistas ya se dieron cuenta de eso y les interesó mucho el tema territorial. Entonces nosotros hicimos una capacitación basados en eso que quieren aprender los periodistas, y les enseñamos, número uno, a datos estadísticos, cómo interpretar una base de datos en formato abierto, y luego cómo mapearlo, ¿no? Después hemos hecho otro taller, pero ahora sí con puras organizaciones ambientalistas que decían, bueno, pues yo quiero defender el territorio, pero pues no entiendo bien cómo hacerlo, ¿no? Entonces decimos, bueno, a través de la transparencia tú puedes solicitar la información de qué está pasando en el territorio, ¿no? Y no solamente que te den una hoja, ¿no? Un formato de hemos hecho estas acciones, no, ¿dónde las han hecho? ¿En qué han consistido estas acciones? Y cómo analizar esa información que te está dando gobierno, ¿no? Entonces realizamos un taller específico en temas medioambientales. Y lo que sigue es un pequeño programa de difusión, como les digo, pero siempre queremos adaptarlo a la sociedad a la que va dirigido. Se va a tratar de una serie de pláticas o talleres, dependiendo de la sociedad, en donde a través de la REDCA, la Red Ciudadana Anticorrupción, vamos a difundir el tema de transparencia, como les decía, de lo que está pasando con el nuevo modelo de transparencia, los cambios de leyes y constitucionales que ha habido. Y luego le vamos a preguntar al grupo al que vamos a darle ese taller, le vamos a preguntar, oye, de transparencia exactamente qué quieres aprender, ¿no? Entonces, hay personas que te van a decir, oye, quiero lo básico de cómo utilizar la Plataforma Nacional de Transparencia, pero sí hay una sociedad ya un poco más capacitada que le interesa el tema de datos abiertos, académicos y sociedad civil, que se han especializado en temas, en este caso en temas territoriales, y que quieren especializarse más. Entonces nosotros decimos, claro, nosotros te capacitamos y te enseñamos cómo utilizar la información que tiene gobierno
para que tú exijas para que tú exijas que haya más información, que liberen más información del tema. O sea, que si vas a solicitar información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, no nomás exijas una fotocopia de un documento, no, pide los datos, porque el gobierno tiene los datos. El gobierno tiene una muy mala transparencia en bases de datos cuando ellos generan muchísimos datos, porque lamentablemente los lineamientos para transparentar estadísticas son muy ambiguos. Según la Plataforma Nacional de Transparencia, según los lineamientos de la ley general, el gobierno debe transparenciar toda la estadística que genera, pero muchos gobiernos no consideran el Excel que generan, donde ponen todos los datos de los trámites que van haciendo como estadística, cuando sí es estadística. Si tú tienes un Excel en donde tienes todos los trámites que has hecho, eso es estadística y lo tienes que reportar, pero el gobierno no lo hace, ¿no? Entonces, la sociedad tiene que hacer el esfuerzo de solicitar a través de las plataformas esta información y de tratar de gestionar para que la liberen, ¿no? Nuestra idea es que generar tanta presión de parte de la sociedad civil en tema de datos abiertos, principalmente territoriales, para que el gobierno decida de manera proactiva empezar a transparentarlos y que ya estén disponibles y que no se tenga que hacer todo este proceso a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. O sea, lo que queremos es que no digan, porque nos ha tocado, que el gobierno no pueda decir eso no es pertinencia, eso no tiene sentido social, eso no. La sociedad te lo está pidiendo, te lo está exigiendo, ¿no? Pero para que la sociedad exija, tiene que estar capacitada y eso es lo que estamos haciendo. Gracias, estimado Emanuel y Raquel. Muy interesantes explicaciones sobre este tema de vanguardia para todos aquellos que estamos involucrados en el control del fenómeno de la corrupción. Y ojalá y esto se tome como ejemplo para seguir avanzando, que se contemple en aquellos programas de implementación que aún no se llevan a cabo, que no se elaboran y en los que ya están, pues que en una futura modificación puedan ser incluidos. Por favor, a manera de cierre o de conclusiones, tus reflexiones, por favor, Reina. Sí, fíjate que esto del trabajo que finalmente nos toca revisar y que ojalá los demás comités de participación ciudadana revisen esta parte que nos corresponde. Desafortunadamente hay corrupción en todos lados, ¿no? Hay como bien comentabas, Raquel, hay en la forma de trámites, en el medio ambiente, en todos lados. Y para que alcancemos esa gobernanza que realmente requerimos a través de la corresponsabilidad y a través de la transparencia que bien comenta Manuel, tener esos datos abiertos, eso es lo que requerimos hacer y esa es nuestra función de solicitarlo para llegar a ese gobierno abierto que tanto requerimos y con estos tres pilares que tenemos como mecanismo para la gobernanza, bien queda en esta agenda, como la mejora regulatoria, como en otros casos que hemos mencionado, que finalmente existe corrupción y si no lo reconocemos como primer punto en ese aspecto, pues no lo estamos atacando, ¿no? Y si nosotros como ciudadanía, porque antes que gobierno, si nosotros como ciudadanía no exigimos y no hacemos ver que hay corrupción en esos temas, pues allí va a continuar y precisamente lo que ustedes están haciendo es hacer ciudadanía, en capacitar a las personas para que sepan qué es lo que tienen que pedir, qué es lo que tienen que solicitar para poder resolver un ambiente que ya nos ganó, no es el futuro, ya es el presente. Entonces, desafortunadamente es de los temas en donde más corrupción hay. Si se va a autorizar una gran obra, si se va a autorizar una gasolinera, si se va a autorizar un desarrollo inmobiliario y no tenemos esa transparencia, no se sabe cuáles fueron los lineamientos, cuáles fueron los requisitos y la ciudadanía no puede observar,
pues entonces creo que nos estamos limitando como quienes prevenimos la corrupción y es bueno abarcarlo como ustedes bien ya lo hicieron y enfocarse en ese tema. Creo que eso es lo más importante, que nuestra función de prevenir es necesario que esté allí. ¿Por qué? Porque hay corrupción, hay que reconocerlo. Tenemos una gran corrupción en esos temas, tanto en las empresas, todas las empresas contaminan, entonces creo que tenemos la necesidad de observarlo. No hay datos, desafortunadamente lo que comenta Manuel de los datos abiertos, no hay datos en transparencia, no hay datos en los gobiernos locales, no hay datos en los estados de qué es lo que tenemos que observar, ¿no? Ahorita lo mucho que se ha avanzado o lo más que se ha avanzado han sido las georreferencias o geolocalizaciones de dónde se están haciendo los desarrollos inmobiliarios o las obras, pero de ahí a ver exactamente si fueron, si los trámites fueron con lineamientos o con las leyes que ya se encargan de eso, con las leyes de sostenibilidad, con las leyes del cuidado del medio ambiente y todo lo que tenemos en los estados, pues no estamos viendo o no sabemos si sí se están cumpliendo o no, y creo que eso es lo importante y eso es lo que ustedes están haciendo. Bueno, entonces, con eso concluyo este punto y pasar al siguiente punto. Maestro Emanuel, perdón, licenciada Raquel, ¿qué avances han tenido y cuáles son las limitantes a las que se enfrentan para que esta agenda sea implementada? Sí, muchas gracias. Empiezo por las limitantes y luego termino con lo positivo. Las limitantes han sido que esto es algo nuevo, tanto el tema anticorrupción es complejo de alguna manera, el tema ambiental y territorial pues también lo son por todo el andamiaje institucional que implica, porque son temas científicos, técnicos. Em, y para empezar, la primer limitante ha sido convencer a los titulares, a las personas titulares de los entes que conforman el sistema, del por qué sí le deben entrar a esta agenda, ¿no? Y esto nos ha llevado a pues una serie de reuniones, de acercamiento, de explicarles qué es la Agenda Anticorrupción para el Desarrollo Sostenible, por qué es pertinente, por qué la tenemos que abrazar como sistema, por qué todos tienen que participar. Eso es lo primero. El primer desafío fue socializar esta agenda. Esa fue, no lo llamaría como limitante, lo llamaría un desafío. Socializar esta agenda. Esta agenda, por cierto, no es una ocurrencia. Esta agenda tiene una amplia base social, técnica y técnica, porque desde el momento, en mi caso particular, desde el momento en que me postulé al CPC, pues me postulé con esta propuesta y para elaborarla, bueno, yo soy periodista ambiental, pero también tuve una serie de reuniones con vecinos, con personas de la comunidad científica y decirles, voy a proponer esto, ¿cómo la ves? No, pues sí, adelante. Una vez ya estando en el CPC, hemos tenido muchas reuniones, igual con grupos vecinales, con grupos de personas de la ciencia y de la academia, que han venido como respaldando y aportando elementos para fortalecer esta agenda. Esta agenda no es una ocurrencia, esta agenda está basada en evidencia científica, en evidencia también documental, ¿no? Con salidas a la calle, nada más falta salir a la calle para comprobar que existe un problema con la forma en que se está administrando el suelo, el territorio. Bueno, esa fue la primera limitante, convencer. La segunda perdón, desafío. El segundo desafío fue incorporar este tema en la política. ¿Cómo lo empezamos a hacer? Bueno, metiendo estos temas en las acciones del programa de implementación. Luego se aprobó por parte del grupo técnico y después pues, ya se metió a la política anticorrupción porque las acciones que tú incluyes en el programa de implementación y una vez que son aprobadas por el grupo técnico, ya son política pública y se tienen que cumplir. Después, el siguiente reto fue que no obstante a que ya fue aprobado por el grupo técnico y en automático ya este tema formaba parte de la política pública, el siguiente reto fue que pase a la mesa del comité coordinador.
¿Por qué? Porque el comité coordinador, de acuerdo a la ley, es el que aprueba la política anticorrupción. Entonces, este tema ya se puso sobre la mesa del comité coordinador y en la última sesión del año pasado, que se realizó en diciembre, el comité coordinador aprobó por unanimidad darle seguimiento a esta agenda. Entonces, pues ya todavía fortalecemos. Ese era el siguiente reto. El reto también al que nos seguimos enfrentando es pues todavía convencer a los entes del sistema a que abran esos datos que mencionaba Emanuel, a que haya un mayor eco. El reto sigue siendo pues la implementación. Ya tenemos la política. Sinaloa ya tiene una política anticorrupción con enfoque de desarrollo sostenible que busca prevenir las faltas administrativas y hechos de corrupción sobre cómo se administra el suelo. Ahora el reto es el mismo reto al que se enfrentan las leyes, los reglamentos y las normas en nuestro país. Ya existen, ahora se tienen que implementar y se tienen que implementar de manera sistémica. Ese es el mayor reto al que nos estamos enfrentando ahorita. Ya sentamos las bases. Ahora, ¿qué avances hemos tenido? Seguramente habrá más retos, pero estos serían como los más grandes desde mi punto de vista. La implementación, esa es. ¿Qué avances hemos tenido? Pues el principal avance es que la política anticorrupción con enfoque de desarrollo sostenible ya existe. Y ese es un gran avance que tenemos que celebrar. Ya existe algo que no existía y que no existe en otra parte del país. Y que estamos comprobando lo que ya decía, que el sistema anticorrupción sí sirve, nada más hay que hacerlo que funcione. ¿Y cómo lo hacemos? Cumpliendo la parte que nos corresponde a cada quien. Este es un ejemplo de que el sistema anticorrupción sí sirve para generar políticas anticorrupción que le sirvan a la gente para resolver problemas de la vida cotidiana. Ese es el principal logro desde mi punto de vista. ¿Qué otros logros hemos tenido? Bueno, me parece muy importante el respaldo del comité coordinador. Me parece muy importante que el año pasado hicimos un foro que se llamó, un foro justamente para mostrar públicamente que tenemos esta agenda anticorrupción para el desarrollo sostenible. Eso también fue un logro muy importante, fue como la presentación de esta agenda. Este año vamos a tener tentativamente para el 11 de septiembre y próximamente todavía no lo hemos anunciado, pero les adelantamos que vamos a tener el segundo foro de la Agenda para el Desarrollo Sostenible y el tema de este foro va a ser la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción asociadas a la gestión de suelo. Pero en este caso vamos a poner el foco de atención en cómo la administración, la correcta gestión del suelo nos ayuda a prevenir desastres. Y este segundo foro lo estamos organizando de la mano con el Instituto Estatal de Protección Civil y los institutos municipales de planeación. Estamos sumando a otros entes que, aunque no forman parte del sistema anticorrupción, sí están vinculados con los temas que nosotros estamos impulsando en la agenda anticorrupción. Y ese va a ser el tema central del foro de este año. Los desastres, que no son naturales. Los desastres no son naturales, son desastres creados socialmente. De eso vamos a hablar y lo vamos, por supuesto, a vincular con esta agenda anticorrupción. Ese es un logro. Y otro logro que me parece importante y del cual todavía no podemos dar más detalles es que hemos venido trabajando también muy de la mano con la Auditoría Superior del Estado, con quien hemos tenido muchas reuniones justamente para pedirle que haga auditorías al desempeño para ver si los municipios están tomando decisiones respetando los planes y programas de ordenamiento territorial, urbano y ecológico, así como sus atlas de riesgo. Y ya se autorizó la primera auditoría, que en este caso es una auditoría especial a política pública, y se está haciendo en estos momentos. Entonces, ese es otro logro. No se ve, no se ve. Tenemos 2 años pasaditos trabajando en esto, pero es que es algo nuevo que estamos construyendo. Para que las cosas ocurran, pues ojalá bastara con tronar los dedos de la mano, ¿no? Hay que construir esa base, ese andamiaje para que las cosas ocurran. Y pues ahora nada más falta que ocurran, que cada quien haga su trabajo y se implemente esta política para el desarrollo sostenible que ya es una realidad en Sinaloa. Muchas gracias, Raquel.
enseguida tenemos una pregunta para Emanuel. Esta agenda, maestro Manuel, tiene muchos componentes técnicos especializados. ¿Esto es una limitante para ustedes lograr involucrar a todos los entes del Sistema Estatal Anticorrupción de Sinaloa? No, sí en tema técnico no, porque todos los entes cuentan con un área técnica. No es como que el titular tenga que saber sobre programación para poder hacer una plataforma de georreferenciación. El tema es más, los limitantes son de voluntad política siempre. Entonces, realmente la tecnificación, nos hemos basado en aumentar la tecnificación en la sociedad civil, porque es a quien le faltaría la tecnificación. Pero los entes en sí son totalmente capaces de hacer las cosas. Solamente es cuestión de que los titulares de estos entes decidan hacerlo. Entonces, yo no he sentido que haya un problema en la tecnificación, porque de un día a otro o sea, si ellos deciden hacer una plataforma de transparencia, si ellos deciden transparentar las cosas y no tienen a una persona que pueda hacerlo, al día siguiente lo contratan. Eso es lo mínimo, ¿no? O sea, es lo rápido que se puede hacer. O sea, realmente se trata pura y simple voluntad política, la voluntad política de transparentar. Entonces, realmente sí, sí, cuando nosotros hacemos una propuesta, sí tratamos de mostrar lo técnico, ¿no? O sea, todo pues, al final tenemos que mostrar todo lo que involucraría la aplicación de un proyecto. Sin embargo, realmente la labor es tratar de convencer, o sea, nuestro trabajo es una labor de convencimiento de por qué es importante, por qué tiene pertinencia social, qué ventajas podría tener que tuviera, no solamente ventajas a la sociedad civil, sino que el mismo gobierno podría, pues, tener ganancia al hacerlo, ¿no? Entonces, yo no diría que el aspecto técnico de hablar de programación, de hablar de sistemas de información geográfica, o que si lo vas a transparentar en Shape, en Excel, en QAKML, sabrá Dios que realmente yo no veo ahí el limitante. El limitante siempre es la voluntad política del titular que tiene que decir, sí, lo vamos a hacer. O sea, conseguir ese sí es lo difícil, ¿no? Entonces, no, yo no lo consideraría que lo técnico es lo de menos, es lo que se puede solucionar al momento. Convencer a la persona que toma la decisión es lo difícil. Muchas gracias, Emanuel. Neira, si nos puedes apoyar en cerrar y concluir esta tercera sección, por favor. Con muchísimo gusto voy a tratar de ser muy, muy ejecutiva para no demorarnos en los siguientes pasos de esta orden del día. Fíjense, con la nueva cara de la transparencia con el nuevo paradigma, el nuevo andamiaje, hay un concepto ahí que ustedes lo trajeron a colación, ¿no? El tema de transparencia con sentido social. Y si bien hoy en día no existen lineamientos, está nuboso, qué quiere decir, cómo se va a aplicar, cómo se va a materializar este tema de transparencia con sentido social, yo en mi ánimo futuril me atrevería a decir que justamente el esfuerzo que hoy nos están presentando Emanuel y Raquel de lo que se está haciendo desde el CPC de Sinaloa es un claro ejemplo, ¿no? De transparencia con sentido social, es un claro ejemplo de cómo la sociedad organizada insta a la apertura gubernamental. Lo han puntualizado en cada una de sus participaciones. No ha sido una concesión, ha sido picar piedra, ha sido tocar puertas, ha sido escalar muros y meternos por las pequeñas rendijas y ventanas. Y también este esfuerzo es un claro esfuerzo que se suscribe en la índole de aquello que los teóricos llaman gobernanza digital, ¿no? Como un problema que es común a todos, que afecta por igual y sin distinción, se convierten las personas afectadas parte de la solución a través de la sociedad civil organizada y aplicando las tecnologías de información y comunicación que bien nos puntualizaba Emanuel, que no es un problema en sí, pero que sí es un factor sustantivo para poder transitar de la métrica
con hechos reales, a colocarlo en el discurso, a colocarlo como un problema de tú a tú, que esté en las discusiones y en los debates, y que a partir de ahí se tomen las decisiones que se requieren para poner en orden el territorio. Es el único planeta que conocemos para vivir, pues vamos a poner toda la inteligencia institucional y toda la voluntad personal y política que enfatizó Emanuel, como decía aquel programa, al servicio de la comunidad. Y cierro con un brevísimo historia. Yo recuerdo que hace muchos años en mi municipio, que es costero, también yo soy de Tomatlán, Jalisco, nos convocaron a algo que se llamaba Vamos a trabajar para tener nuestro programa de ordenamiento territorial y nuestro programa de ordenamiento local. Y concurrimos todos jubilosos porque era un concepto novedoso, ¿no? Y reuniones y reuniones. Y hoy en día, si ustedes me preguntan, ¿y qué pasó? Pues la misma pregunta me hago yo, ¿no? Y aquí me queda clara que la apuesta que está haciendo Sinaloa es diferente, es que sigue después de que tienes el plan y no sacar de la jugada a la sociedad, que siempre la sociedad sea un actor clave en la construcción de la sociedad y de la ciudadanía. Sería cuanto y muchísimas felicidades. Gracias. Qué bonito lo dices, Neira. Muchas gracias. Ustedes motivan. Yo le decía a Reina que venía bien motivada a este episodio porque es algo novedoso, es algo provocador y es algo que mueve y alcanza a levantar algunas cejas. Y aquí hay un rostro vivo de la aplicabilidad del sistema, de las políticas y de el talento personal al servicio de todas y todos. Gracias. Muchas gracias, Neira. Keops, si nos puedes ayudar con la cuarta sección, por favor. Claro que sí, estimada Reina. Antes de pasar a la cuarta sección, que son las preguntas de nuestro público participante, que nos sigue a través de las distintas plataformas de redes sociales en esta transmisión en vivo, me gustaría, si me lo permiten, compañeras, hacerles un reconocimiento, querida Raquel, estimado Manuel, un reconocimiento por esa valentía, esa audacia, esa capacidad de gestión para poder llevar a la práctica esta agenda anticorrupción para el desarrollo sostenible. Ya lo habíamos platicado cuando tuvimos la oportunidad de estar en persona ya en un evento nacional, mi estimada Raquel y su servidor, y le decía yo que a mi juicio es una de las buenas prácticas que debe de tomarse como ejemplo para que todos aquellos que participamos en los CPCs podamos incluirlo, porque no es desconocido, lo decía Raquel al inicio de su participación, que no se trataba de confrontarse con los desarrolladores, que no se trataba de confrontarse con todos aquellos inversionistas. Esa no es la cuestión. Desafortunadamente sabemos, no han sido pocas las veces que nos enteramos que los permisos de uso de suelo no se dan en las condiciones que se deben de dar. Hay muchas irregularidades, hay muchas ilegalidades. No se diga en aquellos lugares donde especialmente los centros turísticos de distintas regiones del país, desde el Caribe, desde el Pacífico, en otras zonas donde sabemos que el uso de suelo y el aprovechamiento, el rendimiento que se puede dar de un uso de suelo que no está destinado para eso, pues es una gran tentación y que todos aquellos que aprovechan, pues precisamente lo que estamos nosotros tratando de combatir, de controlar, pues todos esos vacíos o todas esas oportunidades para cometer faltas administrativas o hechos de corrupción, pues que esta agenda anticorrupción para el desarrollo sostenible sea un modelo que podamos replicar a nivel nacional. Es por eso, como lo decía también atinadamente Raquel, y es algo que compartimos nosotros siempre que tenemos la oportunidad de plantear que el trabajo que hacen los comités de participación ciudadana, tanto el nacional como los estatales, tiene utilidad y tiene valor y se puede demostrar. Este es un claro ejemplo de ello y por eso insisto en hacerles un reconocimiento a ustedes dos que nos acompañan aquí y desde luego también al resto de sus compañeros, colegas comisionados del CPC de Sinaloa, a la presidenta Lucía Mimiaga, a la querida Lucía Mimiaga, desde luego a Rosy Jacobo y a Carlos también. Un reconocimiento muy, pues diría yo, un reconocimiento destacado por esta acción.
Enhorabuena. Gracias. Bueno, pasaríamos entonces a darle lectura a las preguntas. Por razones de tiempo, vamos a pedirle su comprensión. No será posible leer todos los comentarios y preguntas, pero vamos a procurar darle lectura a la mayoría. Denme oportunidad nada más aquí de... A ver. Mayoría, denme oportunidad nada más aquí de... Nuestra querida comisionada nacional, la maestra Patricia Talavera, nos dice, de la métrica a la realidad palpable, efectivamente. Muchas felicidades por el programa, gracias a ti por seguirnos, comisionada, siempre nos acompañas y por eso te agradecemos y te reconocemos que siempre estés al pendiente de este programa. Es fundamental la integridad en el capitalismo, en todas las empresas y que desde las instituciones se abone al compromiso con la vida y con nuestro nuevo medio ambiente. Gran programa. La corrupción en el plano ambiental es la que menos se ve mediáticamente, pero es la que más nos afecta a todos. Estos son comentarios de nuestra compañera comisionada nacional. Permítanme en la otra plataforma porque estamos aquí en vivo y pues bueno, aquí estamos. Nos dice Alfredo Martín, en Jalisco nos importa mucho el cuidado del medio ambiente. Qué bueno que tocan el tema de la inseguridad territorial en Sinaloa. Muchas gracias, Alfredo, por tus comentarios y por seguirnos. Checolín 2007, saludos desde La Paz, Baja California Sur. La querida Lucía Mimiaga, muy buenos días, saludos desde Sinaloa. Gracias por seguirnos, Lucy. Alfredo Martín, son las 12, el ángel del Señor anunció a María. Gracias, Alfredo. Edna Elizabeth López Castillo, municipio de Casimiro, Castillo, Jalisco, presente. Excelente labor y trabajo, compañeros de Sinaloa. Saludos. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por seguirnos. Una más de las transmisiones que tenemos, una gran participación en vivo. Y bueno, pasaremos a la siguiente sección que sería la entrega de los reconocimientos bien merecidos para nuestros expositores del día de hoy. Si me hacen favor de proyectarlos en pantalla y a ver si tengo oportunidad de verlos porque ya no creo que vean muy bien. Muy bien. Dice, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados y la Comisión de Comunicación de la Red Nacional de CPCs otorga el presente reconocimiento al maestro Emanuel Espinosa Salcido, comisionado de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Sinaloa, por su participación en este programa con el tema Agenda Anticorrupción para el Desarrollo Sostenible. Discúlpenme, no alcanzo a ver, a leer muy bien ahí, pero lo firma nuestro querido amigo y comisionado presidente del CPS Jalisco, Vicente Viveros, a quien le mandamos un saludo. Y desde luego es nuestra compañera Reina Santillán de la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados y su servidor Keops Torres. Muchas gracias, estimado Manuel. En el mismo sentido, para la querida licenciada Raquel Sapien Osuna por su participación en este programa. Muchas gracias a ambos por su Gracias. participación, por su tiempo. Les estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por el espacio. Es muy valioso que podamos compartir esto. Es de lo que les hablaba, pero no había tenido la oportunidad de compartirles en qué consistía a detalle este proyecto, porque cada vez que les veo, les hablo de este proyecto y les digo, ya, luego les platico con detalle. Bueno, ya se llegó ese día, lo cual me da mucho gusto y ojalá que sigamos hablando de este y otros temas, que son muchos los temas que traemos en la agenda anticorrupción. En verdad, gracias por el espacio. Al contrario, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo más, Emanuel. No, solo muchas gracias. Me alegra poder exponer esto que estamos haciendo, porque al final lo que queremos es que se replique. El tema medioambiental no es algo que afecte a Sinaloa, a México, es algo del mundo. Entonces, que se magnifique y que otros CPCs o otros estados lo retomen, nos parecería maravilloso y estaríamos dispuestos a colaborar y a mostrarles de una manera incluso más técnica cómo se podría aplicar en los diferentes estados. Muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ustedes, siéntanse orgullosos de ese gran trabajo que vienen haciendo. Y pues bien, no me queda más que agradecer a Raquel y a Emanuel por haber estado en este programa número 152 y que nos compartieron este tema tan importante. Pues nos vemos en nuestro siguiente programa y también agradecer a quienes nos acompañaron desde las redes sociales y que nos siguen programa tras programa. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias por su participación. Abrazo, gracias, que estén muy Bueno, bien. Saludos.